Tengan todos los presentes en esta reunión muy buenas noches. Mi nombre es María Elena Pacheco Carrión. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la modalidad a distancia. En la titulación de Derecho, a continuación, voy a exponer el proyecto de vinculación de derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, mediante la cual debo indicar que esta actividad es formativa dentro de mi carrera profesional. A continuación manifestaré lo siguiente. El tema a tratarse en esta reunión es normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Este concepto resulta eficiente dentro de nuestro tema central, pues está muy ligado a la libertad de expresión y la privacidad de los jóvenes. En este sentido, la siguiente presentación permitirá al oyente entender de mejor manera el marco legal de la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en relación a los derechos digitales vinculados a los jóvenes. En los últimos años, el auge de las TIC ha generado nuevas ideologías y prácticas cotidianas, lo que ha llevado a la creación de normas y leyes regulatorias en materia de comunicación y servicios digitales. Los derechos digitales son importantes para los jóvenes porque les permite acceder, usar, crear y publicar medios digitales, así como acceder y utilizar ordenadores y otros dispositivos electrónicos y redes de comunicación, sin que estos actos atenten en contra de la dignidad propia y la de los demás. Existe fuera de línea, pero se trasladan al entorno digital, como la vida, la salud, un ambiente sano, la privacidad, la educación, la integridad sexual, la integridad emocional, entre otros. Nace y se desarrollan por el uso de las tecnologías y las actividades en línea, como por ejemplo el derecho de acceso a Internet, la desconexión digital, la educación digital, el acceso a Internet, la protección de datos personales, entre otros. Estos conceptos establecen que los jóvenes y la sociedad en general tienen la libertad de expresarse online y de acceder a la información y opiniones y expresiones de otros. Esto incluye discursos políticos, puntos de vista sobre religión y opiniones u expresiones que tengan una acogida favorable o se consideren inofensivas, así como también aquellas que puedan ofender, chocar o perturbar a otros. Rol de la Constitución. La idea de los derechos digitales nace a partir de la esencia de la libertad del ser humano. El humano se coincide a sí mismo como ser un ser libre y solo cede a la parte necesaria de su libertad individual cuando entra a vivir en sociedad. Por lo tanto, cuando mencionamos que la Constitución es forma de normas y por ende suprema, estos derechos digitales y hirientes al concepto de libertad se deben respetar en todos los aspectos, pues esta misma ley ha creado los mecanismos a nivel constitucional para defender su supremacía, los cuales son fundamentos del Estado democrático de derecho. La transformación de la sociedad digital es abordada considerando los derechos humanos de cuarta generación, donde se sitúa a las personas en el centro de atención, empoderando a los ciudadanos e incentivando a las empresas innovadoras. La Constitución y los jóvenes, a partir del año 2008. Con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, se inicia una nueva etapa de desarrollo en relación a los derechos de los jóvenes y la importancia de su participación con la sociedad.
Los jóvenes juegan un papel preponderantemente en el mundo actual y se han convertido en actores estratégicos en el desarrollo de la sociedad. En la Constitución del Ecuador se diseñaron derechos y políticas públicas destinadas a este grupo. Los sectores en los que se enfocaron son la educación, el empleo, la salud y los derechos digitales de los jóvenes, que es el tema central de nuestra investigación. Si bien los jóvenes son intrínsecamente sujetos de derechos, conforman un sector con características singulares, además que son quienes mayormente en la actualidad, en la era digital, hacen uso de la tecnología. Por tanto, son un grupo poblacional amplio que demanda atención y merece ser escuchado en la relación de los derechos digitales. El artículo 16. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Dentro de los derechos del buen vivir, vinculamos a la información y comunicación el artículo 16 de la Constitución del Ecuador. Este apartado establece que el derecho al acceso y uso de las TIC comprende la libertad de las personas de acceder y usar eficazmente la tecnología, navegar por la banda ancha y adquirir información de calidad por los diversos medios digitales y televisivos. Dentro de los derechos de la libertad establecidos en el artículo 16 de la Constitución del Ecuador en el 2008 y vinculados a los derechos digitales en su numeral 19 establece el derecho a la constitución de la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. En este sentido y basado en la Constitución, es importante mencionar que los derechos digitales reconocen la protección de datos personales como derecho fundamental. La Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 7, el tratamiento legítimo de datos personales. El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones. Por consentimiento del titular, que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal, orden judicial o cumplimiento de una misión realizada en interés público, para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona natural como su vida, salud o integridad. Artículo 8. Consentimiento. Se podría tratar y comunicar datos personales cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular para hacerlo. El consentimiento será válido cuando la manifestación sea de la voluntad. Libre, específica, informada, inequívoca. El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento sin que sea necesaria una justificación. Libre es decir cuando se encuentra extensa de vicios del consentimiento. 2. Específica es cuando a la determinación concreta de los medios y fines del tratamiento. Informada, de modo que cumple con el principio de transparencia y efectiviza el derecho de la transparencia. Inequívoca, de manera que no presente dudas sobre el alcance de la autorización otorgada por el titular. El artículo 23. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento y aprendizaje.
reparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación. En estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea ciudadana digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura, sensibilidad en el derecho de protección de datos personales. Dado que como jóvenes estamos vinculados al sector de la educación, es importante mencionar que los derechos de educación digital, el derecho a la educación digital tendrá un carácter exclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional incluye el sistema de educación superior. Garantizará la educación digital, no solo a favor de los estudiantes, de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de información. Artículo 36. Excepciones de consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales. Cuando los datos han sido recogidos de fuentes accesibles al público, cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica entre los responsables de tratamiento y el titular, cuando los datos personales deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales, cuando los datos personales deban proporcionarse. Cuando la comunicación de datos sea necesaria para solucionar una urgencia de salud que implique intereses vitales de su titular. Cuando los datos de carácter personal relativos a la salud sean necesarios para realizar estudios epidemiológicos de interés público. Finalmente, dentro del contexto que nos compete en nuestro tema central, encontramos el artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el cual establece que no es necesario contar con el consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales en los siguientes supuestos. En los siguientes puestos, intereses públicos. El sexting es el envío de imágenes estáticas, fotografías o dinámicas, videos, de contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello y que forma parte de su actividad sexual, que se desarrolla de manera libre. En este contexto, el sexting, que es una realidad que se encuentra presente en las vidas de varias personas, tanto niñas como niños, adolescentes como los jóvenes que se encuentran en constante manejo de dispositivos electrónicos para realizar determinadas actividades. Con esto conlleva que se vean vulnerables a la delincuencia, a la misma que se ha certificado y existen nuevas formas de delinquir a través de la tecnología, de atentar contra una infinidad de bienes jurídicos protegidos. Cuando una persona sin consentimiento usa tecnologías de la información y comunicación, difunda textos, imágenes, audios o videos con contenido sexual, ya sean reales o alterados, que exhiba dolosamente, cause daño, afecte un psiquis o discrimine, que atenten contra la imagen y la dignidad de una persona, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Con el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 166. Con las nuevas tecnologías han surgido nuevos tipos de violencia y delitos en el entorno digital, que requieren ser regulados, sancionados y prevenidos de manera oportuna y efectiva, por lo que es deber del Estado legislar para la protección de
las y los ecuatorianos en todo tipo de espacios, adecuar de normas existentes para poder evolucionar casi a la misma velocidad que lo hace la sociedad, la tecnología o la web. Conclusiones. La tecnología en virtud de los derechos fundamentales tiene varios retos que deben cumplir para su eficiencia ejercicio. Por ello, la Constitución y las diferentes normativas establecen medidas para la inclusión de la tecnología, dado como resultado el desarrollo sistemático y progresivo de los derechos digitales de los jóvenes. Como puntos, es importante reconocer que aunque hay avances significativos en la Constitución donde incorpora a los jóvenes un capítulo especial, todavía en el país tiene muchos retos en normas y en política pública dentro de los derechos digitales a favor de los jóvenes. El Estado, las instituciones públicas y privadas tienen el deber de proteger y garantizar la libertad de expresión y la libertad de información. En este sentido, toda restricción o vulneración a esta libertad debe tener un carácter no arbitrario, es decir, debe obedecer a un objetivo legítimo. En referencia a cualquier restricción relacionada con los derechos digitales, se deberá dar a conocer al titular, junto con la información sobre la manera que se aplica y cómo obtener reparación. El alcance o la duración de la restricción no deberán ser mayores de lo estrictamente necesario para lograr el objetivo legítimo que se requiere conseguir. Por último, el Código Integral Penal COPEI 2014, el SIGSIN, Registro Oficial Suplementario 180, 10 de febrero del 2014. La última modificación fue el 24 de diciembre del 2019. Consejo de Europa en el 2014, Guía de los Derechos Humanos para los Usuarios de Internet, REC 2014. Constitución de la República del Ecuador en el 2008. Derechos Digitales, Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el 2021. Derechos Digitales, quinto suplemento del Registro Oficial número 451, el 26 de mayo de 2028. Les agradezco a todos por su tiempo, por haberme acompañado en esta reunión. Espero les haya gustado el tema de los que les comenté. Muchísimas gracias de antemano por su presencia. Les agradezco, que tengan una buena noche.